Se cumple un año del atentado a Cristina Fernández de Kirchner, un hecho de enorme relevancia política que no ha sido correctamente dimensionado por el campo democrático argentino. En este video vamos a exponer hechos concretos que demuestran la vinculación objetiva entre la célula operativa que perpetró el atentado, los amablemente llamados copitos, el grupo político de superficie llamado Revolución Federal, junto a otros grupos satélites, ciertos dirigentes muy relevantes de la actual oposición política, como el señor Milman, y la principal estructura de financiamiento, por lo menos la que está comprobada, el grupo Caputo, de evidentes vinculaciones con el macrismo. Los elementos vinculados al hecho se entrelazan con los dos principales candidatos de la ultraderecha argentina, sus comandos de campaña, sus entornos de acción política, con Javier Milei y con Patricia Bullrich. Nosotros somos querellantes en la causa llamada Revolución Federal, y lo somos porque yo estaba en la lista negra de las personas que ellos iban supuestamente a matar. Y a partir de eso conformamos un equipo de investigación para comprender lo que realmente estaba sucediendo en dos expedientes, el de Revolución Federal y el de los ligeramente llamados copitos, en dos expedientes que parecieran no avanzar hacia una profunda investigación para dilucidar no solamente autores materiales, sino conexiones políticas, financistas y autores intelectuales. Frente a la negligencia o complicidad de jueces y fiscales, nosotros queremos dilucidar las dos preguntas fundamentales. ¿Quién atentó contra Cristina y por qué? Antes de entrar en los hechos concretos, quiero transmitir nuestra interpretación política de los mismos. El atentado contra Cristina es el clímax en un proceso con un objetivo muy claro: descabezar, desorientar y desarmar al campo popular argentino. Al mismo tiempo, generando una suerte de hecho heroico que desinhibió completamente a las fuerzas reaccionarias que dicen explícitamente querer destruir el Estado argentino como alternativa a la innegable crisis que vivimos. El atentado cumplió su objetivo. Los sucesos posteriores demuestran la magnitud política de lo que sucedió. Cristina fue proscripta, el peronismo quedó en una situación de absoluta debilidad y las fuerzas de ultraderecha lograron avanzar hacia posiciones insospechadas. Está claro que la alianza entre grupos deshumanizados de ultraderecha y fuerzas paraestatales oscuras determinó el escenario político de nuestro país, condicionando con violencia el proceso democrático. A nuestro entender, la dirigencia política no comprenden el fenómeno y lo subestiman. Hay que comprender y desenmascarar la verdadera naturaleza de estos grupos, su capacidad de penetración, sus terminales en la política institucional, nacional e internacional, y sus verdaderas intenciones. Conocemos al atacante, Sabac Montiel, y a sus cómplices más directos, Uliarte y Carrizo. Ellos tres conformaban el núcleo duro de un grupo de afinidad que fue rotulado irrisoriamente como los copitos, en un claro intento de minimizar los hechos. Con la decisión de Rivolo y Capuchetti de cerrar rápidamente la investigación y elevarla a juicio, se está obstaculizando la posibilidad de investigar todo el entramado de vinculaciones políticas y financieras que determinan los verdaderos autores del atentado y sus causas subyacentes. Y esa es la verdadera clave, porque está absolutamente claro que Montiel, Uliarte y Carrizo no eran tres loquitos sueltos. Hoy sabemos con certeza que en los días previos al atentado, en el edificio de la calle Juncal, donde vive la expresidenta, hubo una sucesión de maniobras de inteligencia con epicentro en el departamento de la famosa vecina, la señora Pinto. Fue una clara base logística aprovechada por distintos grupos, particularmente Revolución Federal, que se combinó con un mes de tareas de inteligencia de estos improvisados copitos que lograron recorrer Recoleta de manera absolutamente impune, como si fuera tan fácil andar vendiendo copitos en Recoleta sin que la policía se entere, ¿no? Como decimos, Revolución Federal llegó a ser una suerte de centro gravitatorio de un ecosistema de grupos de derecha radicalizados. Sus acciones violentas incluyeron ataques en patota a dirigentes de distintos partidos políticos. Estos ataques no fueron meros escraches, incluyeron agresiones físicas, la utilización de antorchas, la utilización de bombas molotov. Estamos hablando de un grupo con capacidad operativa y decisión de lastimar. Un episodio particularmente relevante a una semana del atentado fue un intento de agresión con una bomba molotov, que casualmente se le cae de la mochila a uno de estos activistas violentos. La policía encuentra la prueba, pero lejos de investigarlo, al día siguiente lo felicitan por su accionar. Esto consta en el expediente. El accionar de la policía de la ciudad es turbio en todo este proceso. Esto incluyó agresiones que estaban filmadas contra el diputado Máximo Kirchner, contra el gobernador
Axel Kicillof, la presencia de un cargador con balas en las inmediaciones de la casa de Cristina el día del episodio de las vallas. Es decir, acá hay una complicidad o una simpatía bastante explícita de la fuerza que tiene jurisdicción en el lugar donde se produjeron los hechos con los grupos radicalizados de ultraderecha. No fueron investigadas todas las pruebas y elementos que muestran la conexión entre estos grupos y estructuras vinculadas a la última dictadura militar y a los grupos carapintadas del ejército. Hubo militares retirados que aportaron conocimientos y capacidades para este accionar, como el señor Castelli y el señor Arias. Castelli era un militar en actividad que en manera un tanto silenciosa fue dado de baja del ejército después de los hechos, y Arias alegaba ser una suerte de mano derecha de Aldo Rico. Como vemos, Revolución Federal no era cualquier organización, era un grupo sofisticado, con vínculos políticos, con financiamiento, y cuyos nexos con la célula que perpetró el atentado contra Cristina son evidentes y escandalosos. Vamos a reiterar algunos. Brenda Uliarte participaba de las marchas de Revolución Federal y dialogaba constantemente con sus integrantes. El grupo Revolución Federal replicaba en sus redes sociales las salidas de televisión de Brenda Uliarte antes del atentado. En los grupos de comunicación de Revolución Federal se hablaba abiertamente de matar a Cristina. Una de sus integrantes, Lidia Casiano, a la que no querían identificar y producto de la presión de nuestra querella fue finalmente identificada, ofreció su arma para matar a Cristina, arma que fue finalmente secuestrada en el marco de un allanamiento, donde también se descubrió que era instructora de tiro. Es decir, impulsaban abiertamente una acción equivalente a la que terminó ejecutando Sabac Montiel. Como dije anteriormente, todas las acciones violentas y delictivas de Revolución Federal se investigan en el Juzgado Federal número 8, y en ese expediente soy querellante porque, bueno, efectivamente aparecía como uno de sus objetivos. Lo grave es que a pesar del pedido de todos los querellantes y del evidente vínculo entre Revolución Federal y los llamados copitos, nunca logramos unificar las causas. Este es un dato clave, porque en esa causa se investigan todos los hechos violentos de Revolución Federal y sus satélites, que se produjeron a lo largo de más de un año, que tuvieron como víctima principalmente a Cristina Fernández de Kirchner. Todos los hechos, menos el más relevante, el atentado perpetrado hace un año. La única razón por la que la justicia puede ignorar todos estos nexos es una firme voluntad de que el atentado quede impune. Hablamos del vínculo entre Revolución Federal y el grupo llamado Los Copitos. Hablamos de un accionar sospechoso de la policía de la Ciudad de Buenos Aires. Y ahora queremos especificar tres vínculos claves. El primero es el vínculo con Gerardo Milman, la mano derecha de Patricia Bullrich. El segundo es el vínculo con el grupo Caputo, principal financista de esta operatoria. Y el tercero es la familia Pose, la municipalidad de San Isidro. La conducta de Gerardo Milman es lo más llamativo de esta trama. 2 días antes del atentado, Gerardo Milman les informa a sus asesoras, Ivana Bonciewicz y Carolina Gómez Mónaco, que se iba a producir un intento de homicidio contra Cristina y que él estaría en Mar del Plata para ese momento. Cuando este hecho puntual se investigó en la justicia, bueno, primero las asesoras intentaron negar su presencia en el restaurante, luego confrontadas con las filmaciones crearon otras versiones. Pero finalmente el testimonio de Ivana Bonciewicz arroja luz sobre el encubrimiento obsceno por parte de Milman y Patricia Bullrich y la destrucción de pruebas fundamentales para la causa. Al día de la fecha no se pudieron peritar ni los celulares de Milman, ni de Bonciewicz, ni de Gómez Mónaco. La limpieza del celular de Ivana Bonciewicz fue realizada a pedido de Milman en las oficinas de la fundación de Patricia Bullrich, llamada Instituto de Estudios Estratégicos. Esta institución está intervenida porque funcionó como un mecanismo de recaudación de fondos de blanqueo. ¿Y quién es el perito? Jorge Adolfo Teodoro. Este personaje que borró pruebas relevantes para una causa judicial fue funcionario de Patricia Bullrich. Fue convocado en 2022 por Jorge Macri para trabajar en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y fue el representante tecnológico de Juntos por el Cambio durante las elecciones. Días antes del atentado, Milman presenta pedidos de informe en su carácter de diputado nacional directamente relacionados con lo que después sucedería. El 18 de agosto le pidió a la Agencia Federal de Inteligencia información sobre cómo sería el refuerzo de la seguridad de Cristina Fernández y de los jueces y fiscales que hacían parte de la causa vialidad. Su argumentación se basaba en hipótesis de violencia política e incluso planteó la hipótesis de un falso ataque para victimizar a Cristina Fernández de Kirchner.
como si fuera poco, casi como un adivino, cuestionaba el refuerzo de la seguridad de la vicepresidenta en un nuevo pedido de informes. El escrito tiene algunas perlitas. Afirma que Cristina nunca estuvo en peligro en su pequeña república de Recoleta. Lo finaliza con algo que puede leerse casi como una amenaza. Sin Cristina hay peronismo. Y sin peronismo hay Argentina. El financiamiento de la familia Caputo a Revolución Federal. Rosana Pía Caputo es la hermana del ex ministro de Economía Toto Caputo, el Messi de las finanzas. Y es la prima de Nicky Caputo, el hermano de alma de Mauricio Macri. Fue la señora Caputo la que contactó a Jonathan Morel, el líder de Revolución Federal. En una clara maniobra de simulación del financiamiento político a Revolución Federal, la señora Caputo encargó cientos de muebles a la carpintería de Morel que serían utilizados en un desarrollo inmobiliario en Anielo, desarrollo que estaba a cargo de la firma Caputo Hermanos. La simulación es tan evidente que el propio Morel afirma haber aprendido el oficio por YouTube, y además la carpintería de Boulogne, donde se supone que se hizo esta enorme cantidad de mobiliario, no tiene ni el equipamiento ni las dimensiones para poder hacer nada semejante. El fraude también queda demostrado por la incompatibilidad entre la cantidad de muebles y la utilización únicamente de 3 fletes. Se necesitarían 5 fletes de la flota logística más grande de la Argentina para llevar todos esos productos. Hay que comprender para qué se utilizó realmente esta carpintería. Fue un centro operativo de reunión del Grupo Revolución Federal, en el que se realizaron los elementos que se utilizaron para la intimidación pública, como la célebre guillotina, donde decía que sus opositores debíamos estar presos, muertos o exiliados. Para hacer todo esto, grupos de estas características necesitan plata. Y esa plata vino de la corporación Caputo, que por lo menos les entregó 15 millones de pesos. Punto 3. La vinculación entre Revolución Federal y la Municipalidad de San Isidro. En donde Revolución Federal instaló la carpintería y su centro operativo, funcionaba anteriormente un centro de jubilados. Esta es una propiedad históricamente vinculada a Punteros de Pose. Se trata de una sucesión vacante y en ese mismo centro de jubilados, Pose y Macri realizaron un acto proselitista en el año 2016. Las conversaciones, Morel reitera y alardea permanentemente de su capacidad de movilizar gente de la Municipalidad de San Isidro debido a estos vínculos familiares con allegados a la estructura política del intendente Pose. La expareja de Morel, Evelyn Balboa, vinculada al municipio, empleada del municipio, también facturó a Caputo Hermanos. Su padre, Carlos Balboa, es un conocido integrante de la patria contratista. A través de la empresa Mantelectric tuvo importantes obras públicas no solo en San Isidro, sino en la ciudad de Buenos Aires. Esta empresa, Mantelectric, tiene muchos negocios conjuntos con el grupo Caputo, como pudimos comprobar en una causa por negociaciones incompatibles en la que, el gobierno de la ciudad y el grupo Caputo, como sabemos, hicieron negocios espurios. Ya vimos los vínculos evidentes con Patricia Bullrich, a través de su mano derecha, Milman. Pero también existen vínculos con el otro candidato de la ultraderecha, Javier Milei. Los vínculos con Javier Milei se evidencian en la incorporación a la Libertad Avanza de Sosa y Morel, los principales líderes de Revolución Federal, que estuvieron en primera fila en el acto del cierre de campaña. Más allá de la actual competencia electoral, el vínculo entre ambos partidos está sellado por la presencia de un personaje siniestro y oscuro, el señor Carroll, que fue quien los presentó en una manifestación opositora a ellos dos y a todo este ecosistema de ultraderecha. Carroll fue candidato en 2021 en el espacio de Milei, pero además se ocupó de la seguridad de varios de sus actos y también trabajó con el armado sindical de Patricia Bullrich. Por si esto fuera poco, hizo vivos de Instagram con Brenda Uliarte. Estamos hablando de una partícipe material del atentado contra Cristina, Brenda Uliarte. Carroll fue la última persona con la que Brenda Uliarte habló antes de ser detenida. Sabac Montiel, después de haber sido detenido, presentó un escrito ante el juzgado delegando su defensa en este mismo personaje.
Otro de los nexos entre los atacantes de Cristina Fernández de Kirchner y el grupo criminal Revolución Federal es Delfina Mesa, o Delfina Wagner, como se hace llamar. Es interesante este cambio de identidad. Expresa la fascinación por la raza aria y el complejo de inferioridad que impulsa a lúmpenes argentinos a emular peligrosamente a las juventudes hitlerianas. Veamos los elementos probados en el expediente, más allá de cualquier interpretación. 1. Delfina Mesa Wagner mantiene un vínculo público con Revolución Federal, participando asiduamente en sus acciones. 2. A la vez mantiene vínculos de extrema confianza con Brenda Uliarte, a punto de ofrecerle protección tras la acción de Sabac Montiel. 3. Establece un vínculo político con Hernán Carroll. Recordemos, el ex candidato de La Libertad Avanza, parte del grupúsculo Nueva Centroderecha, que opera como enlace entre Bullrich y Milei. 4. Por si fuera poco, establece vínculos de extrema confianza con Ximena Tesanos Pinto, a punto tal que hoy Delfina vive en su departamento. Vivo en la casa de Ximena Tesanos Pinto. Ah, la famosa, la de Recoleta. Sí, ella ha sido mi madrina prácticamente. Sí, en el mismo edificio donde vive Cristina Fernández de Kirchner. En ese departamento que operó como centro de inteligencia previa al atentado. ¿No es suficiente para llamarla a declarar? ¿Puede el Estado argentino permitir además una violación tan flagrante a la seguridad personal de la vicepresidenta? Los elementos mencionados, las pruebas y la documentación van a estar detallados en un artículo de la revista Crisis. No se puede analizar lo que sucede en Argentina sin observar el crecimiento a nivel global de estas expresiones de ultraderecha deshumanizada. Hay grupos de estas características en muchos puntos del planeta, en Brasil, en Bolivia, en Estados Unidos, en Francia, que tienen una de sus principales fuentes de inspiración en el batallón Azov, uno de los grupos neonazis más importantes del mundo que han logrado institucionalizarse durante la guerra de Ucrania. La relevancia de mencionar estos grupos y en particular al batallón Azov en este caso, que irradia su influencia en otros grupúsculos de ultraderecha que parecen marginales pero no lo son tantos, radica en que el pretenso asesino de Cristina, quien perpetró el atentado, estaba influido por la ideología del batallón Azov, se tatuó en su brazo el símbolo de este batallón y aparecieron pintadas de grupos de superficie en distintos lugares del país y además uno de los grupos satelitales de Revolución Federal, el Grupo de La Plata particularmente, tomaban como principal inspiración a esta organización ucraniana. Casualmente, Milman pocos meses antes viajó a Ucrania a manifestar su apoyo al ejército ucraniano y a plantear básicamente que Ucrania tenía un enemigo, que era Cristina, por su supuesto apoyo a los rusos. También otra de las grandes casualidades es que el principal financista e inspirador del batallón Azov tiene una pata en la Argentina y sus abogados son de los estudios vinculados a Mauricio Macri. Esa causa radica en el juzgado federal de Servini de Curia. En Ucrania se desarrolla una contienda geopolítica por gas, por alimentos, por posiciones de poder en el tablero mundial. ¿Cuántas casualidades, no? Conclusiones. El atentado no fue una acción aislada de un grupo marginal, sino el punto culminante de un proceso planificado, financiado, organizado y ejecutado con fines políticos. Los jueces y fiscales que actúan en ambas causas son los responsables institucionales del encubrimiento y la falta de verdad sobre el crimen, sea por negligencia, sea por complicidad. Las acciones de grupos de ultraderecha deshumanizados, inspirados en sus émulos internacionales, operaron como catalizadores ilegales de discursos, prácticas y personajes políticos que se fueron incorporando a fuerzas institucionales, fundamentalmente a La Libertad Avanza y un sector de Juntos por el Cambio. En ese mismo sentido, el atentado determinó un giro a la derecha de todo el sistema político y la neutralización del sector más dinámico del campo popular. El resultado de esta operación fue exitoso, en tanto cumplió con su objetivo de empoderar proyectos político-electorales de destrucción del Estado argentino. Ese éxito será completo si logra llevarlos al poder. Al menos desde la década del 30 hasta acá, la historia ha demostrado que grupos supuestamente marginales dejan de serlo cuando encuentran terminales en las estructuras consolidadas del poder político y económico. Se convierten en fuerzas poderosas capaces de condicionar cualquier proceso democrático, sobre todo en momentos de crisis. Esto es lo que está sucediendo en la Argentina. Nuestra obligación como hombres y mujeres de bien es desenmascarar a todos los responsables, enfrentarlos a ellos y a sus beneficiarios políticos. Quiero ser claro con esto. Esto implica enfrentar los proyectos de muerte, los proyectos destructivos encarnados por Patricia Bullrich y Gerardo Milman y también por Javier Milei y la defensora de los genocidas Victoria Villarroel. Se trata de la necesidad de asumir sin concesiones a los enemigos del Estado democrático de derecho, que apuestan al caos
y a la violencia fratricida para llevar adelante su proyecto de destrucción del Estado argentino. Los que creemos en una Argentina humana no podemos mirar para otro lado, ni desmovilizarnos, ni encerrarnos en el miedo. Enfrentarlos frontalmente es nuestra obligación. La noche más oscura puede perpetrarse, pero si luchamos, puede ser el anuncio de un nuevo amanecer.